Y bienvenidos una vez más a su podcast Crece. Estamos demasiado contentos de estar con ustedes una vez más, otra semana más. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Y el día de hoy estoy con el pastor Arel Salinas. Mi nombre es Ulises Salinas y el tema de hoy es el siguiente. ¿Es correcto o incorrecto vivir en unión libre? Hoy en día se habla mucho en contra de algo que estableció Dios en la palabra como fundamento y base de las sociedades, que es el matrimonio. Correcto. Dice el escritor en Hebreos que honroso es delante de Dios el hecho sin mancilla, es decir, las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Sí. En el libro de Cantar de los Cantares dice, gózate, disfruta de la mujer de tu juventud, pero siempre dentro del matrimonio. Uh-huh. Hoy se ha, como muchos otros temas, y la gente o hay cierta agenda que se ha ido en contra de lo que Dios estableció. Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, porque lo que Dios une, que no lo separe absolutamente nadie más. Luego Jesús en el Nuevo Testamento, nuestro Señor vino y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Para Dios es muy importante la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que llamamos nosotros el matrimonio establecido y diseñado por Dios. Y después de ahí, que le hizo a Adán una ayuda idónea, les dijo, fructificaos y reproducíos, multiplicaos y llenad la tierra. Y justamente yo creo, pastor, que esa es una de las partes más importantes del matrimonio, que es poder reproducirnos y mantener nuestra especie. Exactamente. Entonces, la clave de esto es el matrimonio que fundamenta y sostiene la sociedad por causa de las familias. Correcto. Pero hoy en día la gente dice, no, es simplemente un papel. Es simplemente un contrato, es simplemente tinta, y en realidad no es así. Para Dios es un pacto matrimonial, un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios para estar unidos hasta que la muerte los separe. Y una vez que están casados y se hunden en la relación sexual, dice la palabra de Dios que se funden en uno solo. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿acaso tú entregarás tu cuerpo a una ramera? ¿Verdad? Sí, sabes que también escuché una vez algo bien interesante, que era que a través de la relación sexual tú puedes adquirir tantas emociones y cosas de una persona que pueden llegar hasta dañarte a ti, porque eso, la unión sexual no es solamente una unión sexual, sino hasta cierto punto es una unión espiritual, si así lo quieres ver, hasta cierto punto. Hasta cierto Era punto. muy interesante eso que estaban diciendo. Muy interesante esto. Ahora, tenemos un problema aquí. El problema es que nuestra juventud, y no tan solo nuestra juventud quizás, sino también ya gente, adultos, jóvenes adultos, ellos dentro de la iglesia, y ahora me voy a dedicar a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo, a nosotros como creyentes, a los evangélicos. Nosotros creemos que no debemos de vivir en unión libre. Y si alguien vive en unión libre, siempre le animamos a que se ponga cuentas con Dios casándose, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, en las megas iglesias y esta cultura del evangelio light y el libertinaje en la iglesia ha llevado a muchos de nuestros jóvenes, incluso en nuestra cultura hispana, que tú sabes que en una cultura hispana el vivir en unión libre era como algo que no, eso no se puede hacer. No, eso sería impensable. Exacto, impensable. Hoy en día nosotros vemos jóvenes que se van de las iglesias hispanas porque tienen planes de vivir en unión libre o están en unión libre y comienzan a congregarse en iglesias, en mega iglesias, donde en muchas ocasiones desafortunadamente no se apela al pecado. Entonces la pregunta de hoy ¿es correcto o incorrecto vivir en unión libre? Es decir, que pasen los años, tener hijos y seguir viviendo en unión libre como hacen muchas parejas hoy. Pues yo creo que no, pastor, porque definitivamente eso es un mandamiento que nos dio mismo la palabra de Dios, en donde dice que nos tenemos que dejar a nuestro padre y a nuestra madre, como lo acabas de leer, unirnos a nuestros esposos, ser una sola carne, procrear,
llenar la tierra. O sea, por todos lados, por donde lo veas, es una situación difícil estar viviendo en unión libre porque estás fallando a varias partes, a varios mandamientos incluso, que es como no vas a poder, no puedes fornicar, no puedes adulterar. Y vamos ahí, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, cuando un jovencito, una jovencita se va a vivir con el novio, mantiene una vida sexual activa, está viviendo en un pecado de fornicación. Y ese pecado no va a cesar hasta que no tome la decisión de casarse. Ahora muchos preguntarían, ¿pero por qué ese papel es tan importante? Así como dijiste hace ratito, porque ese papel, el solo hecho de firmar un papel, ya te hace salir del pecado. Aquí viene la respuesta. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Y ahí vamos a lo que tú estabas explicando. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Exacto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, y ahí está la respuesta, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice el apóstol Pablo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya yo no me pertenezco a mí mismo. Yo ya no soy dueño de mí mismo. Mi cuerpo ha sido comprado por Cristo Jesús. Ha sido pagado mi salvación por la sangre de Cristo Jesús, el precio de mi salvación, y mi cuerpo se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Y debido a eso, yo no puedo vivir en unión libre porque estoy viviendo en un pecado dentro de mi propio cuerpo. Así es. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. No, nada más iba a hacer un pequeño paréntesis que ahorita que dijiste de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, me acordé que he tenido un dolorcito por aquí, abajo de la costilla, por unos días. Y estaba pensando también, justamente en la mañana estaba pensando que tenemos que cuidar nuestro cuerpo también en la alimentación, porque está bien cruel andar teniendo dolores, y todo por no cuidar uno el cuerpo que Dios le dio. Dios le dio a uno un cuerpo sano, y después uno se lo daña comiendo comida chatarra por 7 meses seguidos, como lo hice yo. No, olvídate, eso no se puede hacer. Pero lo que dice la Biblia es huid. Ahora, ¿sabes qué es el problema? Que una vez que un joven vive en unión libre con alguien, y esa relación no funciona, es bien fácil irse a vivir con otra persona. Y luego pasa de uno a otro, a otro, a otro, a otro. Y por eso la palabra de Dios dice, huid de la fornicación. Sí, correcto. En el versículo 9 dice lo siguiente, de ahí mismo de 1 Corintios 6, y esto está tremendo y ya es parte de lo que no hay manera de alegar. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen. Ni los fornicarios, mira la lista, no se equivoquen. Ni los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan en varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Es decir, si eso fue en tu vida pasada, Dios perdonó tu pasado, pero si tú ya viniste a los pies de Cristo, tú ya eres una nueva criatura. Tú no puedes seguir viviendo con esta clase de pecados como un estilo de vida. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está muy, muy bien explicado eso, pastor. Y ahora yo le pregunto esto que he escuchado también en varias personas. Fíjese ahorita que usted acaba de leer eso. He escuchado varias personas que dicen, pero ¿eso quién lo escribió? Pablo, ¿verdad? Y dicen, por lo tanto, si lo escribió Pablo, no es que lo haya dicho Jesucristo. Y si no lo dijo Jesucristo, no lo voy a tomar como cierto.
sin saber que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por el mismo Espíritu Santo, y le fue dada a una persona para que la escribiera con una revelación, con un propósito, para que todos nosotros podamos seguir esas reglas que el Espíritu Santo mismo le reveló a esta gente, en este caso Pablo, ¿verdad? Pero hay gente luego que incluso hasta hablan raro, que en la selección de acciones, no sé por qué no puedo confiar en la gente que habla así, no se me da. Pero bueno, mira, ahí... No sé qué más decir. Yo sé, y después vamos a hablar más a profundidad de estos temas. Yo sé que dentro de hay un pequeño tema que vamos a tratar en un otro podcast, y nos dicen que son malas traducciones, que son malas interpretaciones, que no estamos viendo el contexto histórico y cultural de ciertos pasajes. Y la verdad es que haciendo un análisis profundo de lenguaje, del griego, de historia, de cultura, de contexto, te vas a dar cuenta que esos argumentos quedan derribados por sí solos. Nuestro mismo Señor Jesucristo enseñó respecto a estas cosas, acerca de lo que es la moral. Él enseñó acerca del adulterio, enseñó acerca de la oración, el ayuno, las mentiras, si tu ojo te es ocasión de caer, etcétera, etcétera. A ver, perdón que te interrumpa, pastor. También aquí quiero hacer una aclaración que también he escuchado muchas veces, y es que mucha gente que está cometiendo ciertos errores de esta índole o de alguna otra índole, viene y dice, es que ¿por qué me vienen a juzgar con su moral y con su ética? Tienes que entender que sí te estamos hablando de moral y ética, pero la estamos aplicando más a lo espiritual, ¿ok? No te estamos hablando en este preciso instante de es que lo ético es que hagas tal cosa, o es que lo moral es que no hagas tal cosa, o que sí la hagas. No, te estamos diciendo que lo espiritualmente que te va a llevar al cielo, y ni siquiera quise decir espiritualmente correcto, porque sé que me puede decir, es que eso es lo correcto para ti. Entonces, por lo tanto, si es la verdad para ti, pues para mí no lo tiene que ser. No. Te estoy hablando de lo que espiritualmente te va a llevar al cielo o al infierno. Creas que lo hay o creas que no lo hay, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta si sí existe o si no existe tal cosa, ¿verdad? Pero lo que quería decir es eso, lo que dije. Correcto. Entonces, miren, lo que está diciendo mi hermano es totalmente cierto. Lo único que venimos a decir, no queremos darte clases de moral o clases de ética. Venimos a enseñarte la palabra de Dios, a darte el consejo de la palabra de Dios y a contestar ciertas dudas y preguntas de gente que se nos ha acercado y que necesitan una respuesta, no de nosotros, sino de la palabra de Dios. Así una respuesta bíblica, que para eso existe este podcast Crece, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, vivir en unión libre, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra de Dios, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, yo sé que vendrán personas y dirán, sí, pero ustedes están hablando solamente de los que viven en unión libre y se están saltando todas las otras cosas que encierran esta lista. No las estamos saltando, solamente estamos respondiendo a una pregunta que es el tema de hoy. ¿Es correcto o no vivir en unión libre? La respuesta es no. Es pecado, es parte de las obras de la carne, de la vieja naturaleza. Si tú has creído en Cristo, ahora eres nueva criatura. Dios te compró con su preciosa sangre, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ya no te perteneces a ti mismo y ahora solamente nos queda obedecer la palabra de Dios y no podemos por esas razones vivir en unión libre. Así es. Y después, más adelante, en otros temas también queremos hablar acerca de precisamente lo que estabas diciendo al principio, cómo algunas mega iglesias pues no le ponen atención a absolutamente nada de lo que sea que estés haciendo. Puedes vivir en unión libre, me voy a ir a un extremo, puedes básicamente hasta estar haciendo fraude a un banco, lo que sea. Nunca te van a preguntar nada, porque no están en el tema de ponerle atención persona por persona, porque son mega iglesias tan grandes que con que vengas, pues está bien. El problema de las iglesias, Ulises, es que no confrontan. Exactamente. No dicen lo que estamos diciendo y ni en la predicación y ni en persona. O sea, nunca te van a decir que estás haciendo algo mal.
Y volvemos y repetimos, no estamos condenando a las personas, estamos condenando el pecado y diciéndote que huyas, como dice la palabra de Dios, que te pongas a cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Pero dice que el que los encubre no va a prosperar. Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no va a prosperar, no va a alcanzar misericordia. Pues, A manera de conclusión, ¿verdad? Yo quiero leerles 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Mas no todas las cosas convienen. Uh-huh. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. Así es que yo quiero animarte, si tú estás viviendo en unión libre, desafortunadamente estás viviendo en un pecado que dice que los que practican ese pecado no heredarán el reino de los cielos, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú te arrepientes delante de Dios y te apartas de ese pecado o te pones a cuentas con Dios, tomando la decisión de casarte y terminar con ese pecado, Dios te perdona. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú rehusas, primero, no tienes el señorío de Cristo en tu vida. 2, no has entendido que has sido comprado a ese precio de sangre y que ya no te perteneces a ti mismo. Y 3, te estás haciendo daño a ti mismo y estás impidiendo grandes bendiciones para tu vida. Porque la palabra de Dios dice que es honroso el matrimonio delante de Él y que cuando nosotros, dice la palabra de Dios así de sencillo, el que haya esposa, hay el bien. Ojo aquí. Y el que haya esposa, es decir, cuando te casas, haya el bien y haya la benevolencia de Dios. Es decir, las bendiciones de Dios. Uh-huh. Al tú no estar casado, te estás perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios también. Así es que ánimo, arregla tu vida y ponte a cuentas con Dios. Ya a manera de mi conclusión, simplemente ponme mucha atención. Cuando tú tratas de hacer que la escritura se amolde a lo que tú estás viviendo para tú solito calmar tu conciencia y para tú solito tratar de hacer como que no estás haciendo algo malo y calmarte a ti mismo, no estás haciendo nada bueno ni para ti mismo, ni para tus bendiciones, ni para los que te rodean, ni para tu eternidad. Uh-huh. Así que te invito a que medites en esto. No pienses ni interpretes las escrituras a tu conveniencia, interprétalas a través de la manera que se tienen que interpretar. Y ánimo. Ánimo. Más claro ni el agua.